Entonces vamos a estudiar en esta noche lo que se conoce como las bienaventuranzas. Estamos estudiando los evangelios y dentro de lo que hemos venido viendo está Mateo, que es el primer evangelio que estamos estudiando. Y de las cosas que hemos mencionado es ya la estructura de Mateo y cómo es que está por bloques. Y lo que vamos a considerar en esta noche es el primer bloque de discurso o enseñanzas que da el Señor Jesús. Como una especie de introducción a esto, quiero compartirles que el enfoque primordial del Señor Jesús en su ministerio fue la predicación. Sabemos que lo más importante en cuanto que nos beneficia, por decirlo así, fue su muerte en la cruz y que haya resucitado, pues ese sacrificio es lo que nos dio el perdón de pecados. Pero hablando en cuanto a uno de los más grandes propósitos que tuvo al estar aquí en la tierra, es enseñar a las personas, es predicar. Y esto lo vemos ya de entrada en Mateo. Aquí mismo en Mateo, si buscan el capítulo 4, verso 17, dice lo siguiente, hablando del Señor Jesús: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que vemos aquí que hace el Señor Jesús después de ser bautizado, de ir al desierto para ser tentado y que vuelve en el poder del Espíritu, dice la palabra, comienza a predicar. No comenzó enseguida a sanar personas, no comenzó a hacer milagros, sino lo primero que hizo fue comenzar a predicar. Entonces, uno de los propósitos centrales del Señor Jesús fue enseñar, fue predicar. Lo mismo que vamos a estar viendo ahorita aquí en Mateo 5, que es el pasaje donde nos vamos a estar enfocando, pero en el verso 2, Mateo 5:2, dice: y abriendo su boca les enseñaba. Nuevamente vemos cómo tiene que ver la predicación con la enseñanza. En el pasaje del capítulo 4 dice que predicaba el evangelio, en otras palabras les hablaba acerca del evangelio, que de alguna manera también es una especie de enseñanza. Y hay un par de pasajes más que me gustan mucho que vamos a considerar solamente para poner énfasis en cuanto a que la predicación es bien importante y sigue siendo tan importante aún el día de hoy. No es que eso solo haya sido parte del ministerio del Señor Jesús, pero que hoy podamos nosotros dedicarnos a hacer otras cosas dentro de las iglesias o incluso fuera de ellas, sino que también una de las cosas más importantes dentro de las iglesias tiene que ser la predicación de las escrituras. Si nosotros dejamos a un lado la exposición de la palabra de Dios, entonces prácticamente estamos dejando todo lo que puede hacer que nuestra vida crezca afuera. Si nosotros no estamos recibiendo una sana enseñanza, una sana doctrina, si no estamos siendo alimentados por la palabra de Dios, entonces estamos perdiendo lo que nos mantiene vivos, que es propiamente la palabra de Dios. No con esto quiero decir que no podamos cantar o alabar o adorar, como cada uno pueda decirle en las diferentes iglesias que nos congregamos, pero lo que va a edificar nuestras vidas de mayor manera es estar en contacto con la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento. Eso es lo que realmente alimenta nuestra vida. Lo otro es parte de nuestra comunión con Dios, ya sea en lo individual, en momentos de adoración o de oración individual, o colectiva, como cuando estamos en la iglesia. Pero es algo que más bien nosotros le damos a Dios, nosotros adoramos a Dios, nosotros alabamos a Dios, pero cuando se expone su palabra es Dios hablándonos a nosotros a través de su palabra. Por eso es que toma gran importancia la predicación y el Señor Jesús lo tenía muy claro. Vamos a ver, para les decía fundamentar esto, a Marcos, vamos al Evangelio de Marcos, vamos a ver lo que dice el capítulo 1. Todo esto es para tener bien presente la importancia de las enseñanzas, y que también creo yo que Mateo tenía igual muy presente eso cuando escribió su evangelio, e incluso el evangelio de Mateo termina diciendo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas son las últimas palabras que registra Mateo acerca del Señor Jesús, diciéndoles que enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahí está la enseñanza, ¿no? Marcos, capítulo 1, verso 32, dice lo siguiente: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Verso 35 dice: levantándose. En el verso
32 dice, cuando llegó la noche, entendemos que ya era noche, le llevan personas, y después cuando dice levantándose, entendemos que se fue a dormir, aunque aquí no lo dice, pero está implícito al decir levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Esto suena como a una especie de reclamo. El Señor Jesús unas horas antes había estado sanando a mucha gente porque dice que se levantó muy de mañana, siendo todavía oscuro. Pensamos que no habría dormido muchas horas, apenas unas cuantas horas se levanta y entonces la gente seguía esperando a que él saliera para que siguiera sanando, para que él siguiera haciendo milagros. Los discípulos lo buscan y casi suena un regaño, ¿no? Como que, ¿qué haces aquí si todos te están buscando allá? ¿Por qué estás aquí si la gente sigue esperando que tú continúes haciendo milagros? Casi eso suena, no lo puedo asegurar, pero pareciera que ese es el reclamo del apóstol Pedro, que menciona aquí que dice Simón, tenemos que es Pedro, que le dices, oye, todos te buscan, pero veamos la respuesta del Señor. Dice en el verso 38, perdón, él les dijo, vamos a los lugares vecinos. En otras palabras, pues los que me buscan tendrán que esperar. Vamos a otros lugares. ¿Para qué? Vean lo que dice el Señor Jesús. Para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces, sí es cierto que el Señor Jesús hacía milagros, señales, maravillas, sanidades, pero el enfoque que el Señor Jesús sabía que tenía que darle a su ministerio era la predicación, la enseñanza. ¿Qué pasaría hoy en nuestros días si alguien que tiene ya preparado un sermón, una predicación, está ya en la plataforma y está a punto de comenzar la predicación y en eso entran 30 o 40 personas buscando que alguien ore por ellos porque están enfermos? ¿Qué haría ese predicador? Posiblemente dejaría a un lado la predicación y pensaría en atender primero esa necesidad que tienen las personas, pero conforme a lo que vemos del Señor Jesús, Él hace a un lado esos espacios para sanar a la gente y se enfoca en la predicación y después sanar a las personas. Pero es bien importante esto porque, ¿qué pasaría si una persona oran por ella, recibe sanidad y se va? Y ya no alcanza a escuchar la predicación. Lo que sucede es que esa persona se va a ir, valga la expresión, lo que les voy a decir, pero se va a ir completamente sana al infierno. ¿Por qué? Porque se sanó su organismo, pero no recibió el mensaje del Evangelio. Y es más importante recibir el mensaje del Evangelio que ser sano del cuerpo. Es importante y que bueno, todos deseamos tener sanidad, pero es más importante escuchar el mensaje del Evangelio porque eso puede salvar nuestra alma de pasar una eternidad en el castigo total de parte de Dios. Entonces, el Señor Jesús teniendo eso presente dice, primero es necesario que predique y una vez si la gente cree, y la gente se convierte y me sigue y se sana, pues qué bueno, pero lo importante es que ellos escuchen el mensaje de salvación. No puede haber una noche de milagros donde se reúnan un grupo de personas a estar orando por los enfermos toda la noche si no hay predicación de la palabra, si no se expone a esa gente a la predicación del evangelio. Muchos de ellos pueden ser sanos, pero pocos quizá puedan ser salvos, porque recordemos lo que dijo el apóstol Pablo o el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es lo que Dios utiliza para salvar a las personas. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, el Señor Jesús enfoca su ministerio en la predicación. Dice, vuelvo a leer lo que dice el verso 38, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Pero ahí está la predicación y después los milagros o las sanidades. Pero ya la gente recibió el mensaje de salvación. Dicho esto, entonces vamos a continuar con lo que vamos a estudiar en esta noche. Solamente les leo un verso más. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12, hablando del Señor Jesús, Marcos 3:14, y estableció a 12, a los 12 discípulos. Vean con qué propósito principal los eligió el Señor Jesús. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahí está nuevamente como él eligió a 12 para que lo acompañaran, para que fueran, vinieran, estuvieran con él
y enviarlos a predicar. Si dentro o con el transcurso de la predicación se daba alguna sanidad, algún milagro, está muy bien, pero principalmente tenemos que enfocarnos en la predicación. Entonces, esa es la importancia que adquiere cada enseñanza que dio el Señor Jesucristo, porque tiene ahí todo un conjunto de cosas que nos hacen enriquecer nuestra vida, ser perfeccionados, ir creciendo, andar en santidad, e incluso es parte de lo que vamos a ver en todo lo que es las bienaventuranzas. Ahora sí, acompáñenme a Mateo capítulo 5. Vamos a ver a partir del verso 1, qué es lo que está sucediendo aquí. Dice Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esta imagen era algo muy común en los maestros de Israel, que buscaban un monte, un lugar alto para sentarse. Se sentaba en la parte o en un lugar más alto el maestro, quien les iba a enseñar, y la gente se sentaba en lo que era la ladera del monte para desde ahí escuchar y poder ver al maestro. Entonces eso hace el Señor Jesús como un maestro, y realmente Él es el maestro, el maestro por excelencia de las Escrituras. Y dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es bienaventurado? Lo vamos a ver varias veces a lo largo de esta sección. Bienaventurado hay quien lo ha expresado como 1000 veces feliz, o sumamente feliz, o muy dichoso. Y sí, realmente la idea que nos da es ciertamente eso, pero tenemos que buscarlo como una felicidad no terrenal, sino como la felicidad, como el gozo, la dicha o la bendición, porque incluso hay traducciones de la Biblia que dicen benditos los que esto, benditos los que aquello. Entonces tenemos que enfocar la bendición de una manera como una bienaventuranza. Es la bendición de Dios la que me hace feliz. Hay un proverbio, no recuerdo ahorita cuál es, pero dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces viene junto a la bendición con el gozo, con la felicidad que Dios nos da. Entonces bienaventurado lo podemos entender como bendito de Dios, o que Dios te bendice, o que eres dichoso por parte de Dios. Es decir, es una bendición, un gozo, una alegría que proviene de Dios, no lo que el mundo te da, no las riquezas, no la salud, incluso, que también es bueno, y si tuviéramos riquezas, pues gloria a Dios, pero no es esa mi felicidad. Tenemos que llegar en este punto, en ese sentido, a pensar como en algún momento lo hizo Habacuc, cuando en la oración que él tiene, en ese diálogo que él tiene con Dios, y Dios le dice, van a venir y van a destruir todo lo que es tu tierra. Y entonces Habacuc dice, bueno, pues vendrán a destruirnos, pero aún yo estaré tranquilo, y aunque no haya vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, aunque falte el producto del campo, y él comienza a decir, aunque todo esté de cabeza, parafraseando, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El apóstol Pablo lo dice de otra manera cuando expresa, he aprendido a estar saciado, como a tener hambre, a tener abundancia, como a padecer escasez. Dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, de ahí es donde viene nuestra dicha, no en las posesiones que tengamos o dejemos de tener, no en la salud que podamos gozar, sino en que Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestra esperanza, Él es el Dios de nuestra salvación. Entonces, eso es lo que significa de entrada bienaventurado, ¿sí? Y entonces dice lo siguiente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo podemos entender? Muchas gracias, me dicen que es Proverbios 10:22, por si gustan anotarlo, el pasaje que les cité. Dice entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es alguien pobre en espíritu? Alguien que reconoce la necesidad que tiene de Dios, alguien que sabe que si Dios no interviene en su vida, entonces la vida es una calamidad, la vida no tiene sentido, aunque tengamos estudios, recursos, posesiones, propiedades, títulos. La vida sin Dios es una calamidad, eso es una pobreza. Eso es algo que si Dios no está en nuestra vida, todo lo demás que pueda rodearnos no aporta realmente nada. Si Dios está en nuestra vida, entonces todo lo demás también adquiere un significado especial. Tu carrera, tus posesiones o simplemente tu salud, lo que tengas, adquiere un sentido especial porque es Dios quien está, o tienes la conciencia que es Dios quien te está sustentando en todas estas cosas. Vamos a Isaías capítulo 66, por favor, para que veamos un pasaje que nos habla acerca de esto, que nos da una claridad en cuanto a
a la pobreza espiritual. Isaías 66, y vamos a leer a partir del verso 1 y 2. Dice lo siguiente: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aunque nosotros pudiéramos como en un momento dado en Israel hubo aquel templo tan clamoroso, tan espectacular que construyó el rey Salomón, que había oro pero por montones, que dice la Biblia que en los tiempos de Salomón la plata era como piedras, dice que la amontonaban como piedras, prácticamente no valía la plata a comparación de todo el oro que había. Y entonces dice Dios, bueno, ¿de qué me podrán construir una casa? ¿De qué será la casa que ustedes me podrán hacer? Cuando de hecho yo hice todo lo que hay, mi mano hizo todo lo que ustedes pueden ver. Y dice Dios, pero yo realmente miraré más que aquel esplendor del templo. Dice, lo que a mí realmente me interesa es lo que hay dentro de las personas. Y es lo que termina diciendo en el verso 2. Dice, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que llega con un corazón contrito ante Dios y le dice, Señor, aquí estoy. No tengo mucho que ofrecerte, sé que todo lo que yo pudiera darte es poco ante todo lo que tú eres, pero aquí estoy. Entonces Dios ve esa humildad, Él conoce las intenciones de nuestro corazón y esa pobreza es la que Él recibe en este sentido, la pobreza espiritual. Dice al final, y que tiembla a mi palabra, es decir, que obedecemos a la palabra de Dios. Eso es lo que trata de dar a entender. El temblar no solamente es que nos provoque algo, pero después no obedecerla, sino que obedezcamos a la palabra de Dios. Un pasaje que nos da idea en cuanto a estas dos opciones, en cuanto a la pobreza espiritual o a la a orgullo que también puede haber, es un pasaje que está en Lucas 18 del 9 al 14. Anótenlo, no lo busquen, se los voy a platicar. Yo creo que algunos ya hemos escuchado este pasaje, donde dice la Biblia que había un hombre que llegó a orar al templo y dice que estaba ahí orando y de repente llegó otro, un fariseo, y entonces de pie, dice, puesto de pie, oraba consigo mismo, dice el Señor Jesús. Es decir, esa oración que él hizo no pasó del techo del lugar donde estaban, porque dice, oraba consigo mismo diciendo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este pecador, yo oro, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces este hombre se jactaba, él creía que era rico espiritualmente porque hacía buenas obras, porque hacía las cosas que Dios le agradaban y se jactaba de eso. No estoy diciendo que que no sea bueno hacer las cosas que a Dios le agradan. El problema es cuando te jactas, cuando lo tomas como que yo si obedezco, yo si doy diezmo, yo si ayuno, y entonces hay un orgullo por hacer eso. Y la otra persona dice que no quería ni siquiera alzar la vista al cielo, sino que estaba agachado y dice que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, ten misericordia, considera, ve que soy pecador, Señor. Y dice el Señor Jesús, les digo que el segundo, el que estaba ahí agachado, dice, bajó o salió justificado antes que el otro. Dios le extendió su justicia a aquel que se acercó con un corazón humilde, con un corazón humillado, es decir, reconociendo su pobreza espiritual. El otro se sentía orgulloso por todo lo que hacía para servir a Dios, se jactaba de ello. Y dice el Señor, no, eso es lo que a Dios no le agrada, ese orgullo espiritual. Entonces, ¿cómo podemos entender la pobreza espiritual? Pues cuando uno reconoce la necesidad que tiene uno de Dios. El rey David en el Salmo 51 es un salmo muy interesante, es un salmo que escribe él después de que es confrontado con su pecado, cuando tiene intimidad con Betsabé, la que fue esposa de Urías, y entonces el rey David escribe este salmo y comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está reconociendo el rey David sus pecados. Pero vean lo que dice, por favor, el verso 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si solamente leemos este pasaje o este verso
y pensamos que lo escribió el rey David y diríamos, wow, el rey David era todo un adorador, era un hombre que se metía en la presencia de Dios y qué hermosos salmos componía, y sí que los componía y sí que entraba a la presencia de Dios, pero dice aquí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si uno piensa que el rey David había estado ayunando unos días y metido en oración y en la presencia de Dios y después escribió este salmo, diría uno, wow, pues es que el rey David estaba en un nivel que difícilmente podríamos alcanzar. No, el rey David escribe este salmo después de que había caído bajo en cuanto al pecado, después de que tuvo intimidad con esta mujer, de alguna manera manda a matar al esposo de esta mujer porque ella queda embarazada y el rey David trata de ocultar esa situación mandando a matar al esposo de esta mujer. Y después de eso, después de que el rey David confiesa su pecado, se presenta ante Dios, se debió haber sentido terrible el rey David de saber que su pecado no había quedado oculto, sino que gente lo sabía, en este caso el profeta, que envía a Dios para confrontar a David. Y después de que David reconoce su pecado y tiene esa postura delante de Dios, dice, sí Señor, límpiame, soy malo, en maldad me concibió, termina diciendo, o casi termina, porque ya es de lo último que menciona en este salmo, diciendo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David sabía que si él se presentaba con ese corazón contrito y humillado, aún después de haber cometido ese pecado, Dios no lo rechazaría. Y yo creo incluso que David experimentó esto, que tiene esa seguridad de escribirlo. Yo me acerqué a Dios con un corazón contrito y humillado y Él no me despreció, y escribe el rey David este salmo. Entonces, la pobreza espiritual nos lleva a tener esa actitud delante de Dios de humildad, de pobreza espiritual, y no de orgullo, no de jactarme de todo lo que yo hago, de la manera que yo obedezco a Dios, de la manera que yo leo la Biblia, de la manera que yo ayuno, que yo oro, que yo predico en los hospitales, o no sé qué cosas podamos presumir, ¿no? Entre comillas. Entonces, seamos pobres en espíritu, seamos humildes, porque dice, ¿cuál es la parte de esa bienaventuranza? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú reconoces tu pobreza espiritual y Dios te entrega un reino. Qué hermoso, ¿no? Que no es que Dios se quede con eso, sino que dice, tú reconoces la necesidad que tienes de mí y yo te entrego mi reino, eres parte de mi reino. Bien, después lo segundo que dice Mateo capítulo 5, en cuanto a las bienaventuranzas, dice después, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este lloro que presenta aquí viene a causa de conocer nuestra condición. Una cosa es la pobreza espiritual, el que yo sepa que soy pecador y que necesito de Dios, y otra cosa es que eso me lleve a estar arrepentido realmente y que yo llore de saber mi condición. Acompáñenme a Isaías capítulo 66, por favor. 61, discúlpenme, Isaías 61. Isaías capítulo 61. Algo que vale la pena también mencionar, es importante mencionarlo, es que el Señor Jesús de estas bienaventuranzas mencionó o hizo alusión a pasajes que están en el Antiguo Testamento. Hemos visto que el Señor Jesús, cuando dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en Moisés, en los profetas y en los escritos, y también cuando dice que nada de las escrituras puede ser quebrantado, sabemos que se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, es decir, el Señor Jesús avala completamente la autoridad y la veracidad del Antiguo Testamento. Por eso es que él cita también porciones del Antiguo Testamento, lo hace consciente, él sabe lo que está diciendo, y además también el Señor Jesús conocía lo que rodeaba al pasaje que estaba citando, no lo citó así nada más porque sí, sino él lo citó con una intención, algo quería expresarnos. Entonces, vamos a ver lo que dice Isaías 61, versos 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Dice en la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Al final del verso 2 dice, a consolar a todos los enlutados. Pero vean lo que dice en el verso 1,
capítulo 61, verso 1, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ahora bien, les decía que cuando el Señor Jesús cita este pasaje, él sabía, o más bien menciona la bienaventuranza de bienaventurados los que lloran, él sabía a qué se refería. No solamente lo estaba diciendo porque sí, sino porque nosotros podemos encontrar esa consolación de parte de Dios cuando uno reconoce ese pecado y es uno contristado por causa del pecado. Si nosotros observamos el contexto a este pasaje y regresamos al capítulo 59 de Isaías, lo que está haciendo el pueblo de Israel en el capítulo 59 es confesar su pecado, reconocer cuánto le han fallado a Dios. No sé si en sus Biblias tenga el mismo título que en la que tengo yo aquí. En el capítulo 59 de Isaías dice confesión del pecado de Israel. Ahí está el pueblo confesando cómo y de qué maneras le ha fallado Dios, le ha fallado el pueblo a Dios, cómo es que ellos han pecado, cómo han ofendido con sus pecados a Dios. Por darles un ejemplo, dice en el verso 12, Isaías 59, 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Están confesando su pecado delante de Dios. Después de que el pueblo de Israel confiesa su pecado, en el capítulo 60, Dios les da una profecía acerca de la restauración o de la futura gloria de Sión, que es lo que menciona aquí. Y entonces Dios les dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Después de que les dice esto Dios, después de que ellos reconocen su pecado, después de que ellos saben que le han fallado a Dios, y entonces Dios les comienza a decir acerca de la gloria futura que vendría sobre el pueblo de Israel. Y en el capítulo 61, después de que ellos reconocen su pecado, Dios les profetiza que va a venir una gloria sobre ellos, que van a estar muy bien. Entonces les dice, y van a ser consolados. El Espíritu está sobre mí y me ha enviado a decirles esto. Recordemos que cuando se menciona esta porción aquí en Isaías, aplica de primera mano a Isaías y de manera profética aplica ya al Señor Jesús. Permítanme un segundito, el del pan creo que está aquí en mi ventana porque ahora se oye muy cerca, pero creo que también se oye. Ya, ahora sí. Es que se oyó, hasta iba yo a voltear, pensé que estaba aquí junto a mí. No, eso es broma. Muy bien, entonces, él les decía que de primera mano aplica al pueblo de Israel y de manera profética está apuntando al Señor Jesús. Entonces lo que está diciendo, lo que está sucediendo aquí en Isaías es que primero se arrepienten de su pecado, Dios les promete entonces restaurarlos y parte de esa restauración es cuando les dice, el Espíritu me ha enviado a decirles esto, les dice, me ha enviado a predicarles buenas nuevas a los abatidos. ¿Quiénes eran los abatidos? Los que estaban reconociendo su pecado, los que acababan de decirle, Señor, te hemos fallado. Después les a los quebrantados de corazón, los que mostraron ese arrepentimiento en sus corazones, a publicar libertad a los cautivos, los que había un pecado que los había mantenido en cautividad. Ahí estaba la promesa de Dios diciéndoles, he venido para decirles que van a ser libres de su cautividad. Y después dice en el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cuál era ese luto? Pues el saberse pecadores y saber que le habían fallado a Dios, y ahí está Dios diciéndoles, pero ahí está promesa, que yo los voy a consolar, que yo voy a perdonar ese pecado. El consuelo que Dios nos ofrece es el perdón de pecados. Tú llegas con ese dolor en tu corazón de saber que le has fallado a Dios y Dios te consuela diciéndote, te perdono. El libro de Isaías está dividido, digámoslo así, en dos partes, una que es del capítulo 1 al 39 y después del 40 al 66. Hay quien incluso dice que pareciera, lo dicen de esta manera, que son dos Isaías distintos, ¿no? El que escribió la primera parte del capítulo 1 al 39 y después el que escribió del 40 al 66. Cambia completamente la forma en que viene profetizando Isaías y después baja a un tono casi como compasivo, como amoroso. Te das cuenta luego cómo cambia completamente la forma en que viene escribiendo Isaías, y vamos a ver qué es lo que dice en el capítulo 40. A partir del capítulo 40 y hasta el 66, les digo, parece que fuera otro Isaías, y vean cómo comienza esta segunda sección del profeta Isaías. Isaías capítulo 40, verso 1, fíjense lo que dice.
Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Fíjense lo que le está diciendo el Señor, dice, consolaos, consolaos, es decir, que haya un consuelo, que tengan consuelo en sus corazones. Y les dice por qué, dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Cuál era el consuelo que iba a tener Israel? Que sus pecados eran perdonados. Entonces, cuando dice en la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando tú confiesas tu pecado delante de Dios en un verdadero arrepentimiento, Dios traerá consolación, ese consuelo a ti de saber que ese pecado ha sido perdonado. Y entonces se cumple lo que vemos aquí, que cuando tú confiesas, cuando tú eres contristado por ese pecado y lo confiesas delante de Dios, entonces Dios trae consuelo a tu vida de saber que ese pecado ya no está más delante de ti. Después seguimos en el verso 5, Mateo 5:5, en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya reconocimos que somos pobres espiritualmente, ya reconocimos que nuestro pecado nos aleja de Dios, es terrible y necesitamos que Dios nos perdone. Y la siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos al Salmo 37, por favor. Recuerden mucho lo que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Salmo 37. Y vamos a leer ahorita el verso 11, Salmo 37, 11. Dice lo siguiente, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Pero los mansos heredarán la tierra, que es prácticamente lo mismo que dijo el Señor Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y aquí dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ahora, volviendo a lo mismo del contexto, es decir, ¿de qué viene hablando? ¿Por qué dice, pero los mansos? No solamente dice, los mansos heredarán, sino que dice, pero los mansos. Ese pero forzosamente nos lleva a buscar qué está diciendo antes. ¿Por qué dice pero? Entonces vamos a leer un poquito antes, vamos a leer incluso desde el verso 1, 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Pongan mucha atención a esto. Haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra. En otras palabras, de lo que viene hablando el Salmo es haciendo un contraste. Los malignos tendrán su castigo. Todos aquellos que no se acerquen a Dios serán castigados. En un momento tú los buscarás y ya no están, serán quitados, serán borrados. Dice, y tú obedece a Dios, deleítate en él, guarda sus mandamientos y entonces los malignos serán castigados, pero los mansos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando este pasaje? Que debemos obedecer a Dios, que tenemos que ser que debe haber mansedumbre para que obedezcamos la palabra de Dios. Muchas veces no es fácil, muchas veces nos cuesta, pero tenemos que hacerlo aunque no queramos o aunque no entendamos, pero debe haber una mansedumbre. Señor, yo no entiendo por qué es que tengo que hacer así, pero lo hago. No lo entiendo o tal vez no quisiera hacerlo, pero con mansedumbre me someto a lo que tú me estás diciendo. Esa es la mansedumbre, bienaventurados los mansos. Aquí en este salmo que es prácticamente las mismas palabras que dijo el Señor Jesús en
el sermón de las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra, es casi una copia, una calca de lo que dice aquí en el verso 11, pero los mansos heredarán la tierra, los malignos serán castigados, todos aquellos que rechazan a Dios, que no siguen sus caminos, que se apartan de Él, entonces serán rechazados, serán desechados, pero los mansos heredarán la tierra. También podemos entenderlo como que los mansos recibirán la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te daré y que esa será tu herencia. Entendemos que esa promesa que Dios le dio a Abraham no enfocaba únicamente Canaán o ya luego lo que fue Israel, sino había una promesa más allá a futuro que entendemos que es estar para siempre con el Señor en la tierra, ¿no? Es decir, heredando esa tierra. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando decidimos obedecerle, entonces estamos cumpliendo parte de lo que hemos venido viendo como una especie de secuencia. Tú reconoces que necesitas a Dios, hay una pobreza espiritual en ti que te hace buscar a Dios, te das cuenta que tu pecado te ha alejado de Dios, te arrepientes de Él y comienzas a obedecerle. Hay una mansedumbre en ti para decir, Señor, yo le he regado mucho, sé que cuando yo he tomado mis decisiones he fallado, quiero someterme a ti, reconozco que mi pecado mucho tiempo me mantuvo lejos de ti, pero hoy quiero ser manso, quiero obedecerte, Señor. Esa es la mansedumbre de la que viene hablando aquí. Entonces, bueno, pues hasta aquí le dejamos. Alcanzamos a ver 3 bienaventuranzas que son ese comienzo de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Reconocer que lo necesitamos, arrepentirnos de nuestros pecados y obedecerles el principio del Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepiéntete y comienza a hacer lo que se te dice en el Evangelio. Es prácticamente lo mismo, la misma manera que el Señor Jesús comienza las bienaventuranzas. Reconoce que me necesitas, arrepiéntete de tus pecados y obedece mis palabras. Prácticamente es lo que está diciendo. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el martes, primeramente Dios, para seguir